tenía preparado un vídeo sobre la sustitución del cable de dirección del fueraborda, pero falló en la tarjeta de memoria. Hemos podido recuperar 2 vídeos cortitos y bueno, ese día hicimos la sustitución del cable de dirección, la del cable Morse, instalamos una placa solar en que he preparado 3 vídeos. El primero de ellos he hecho una presentación de lo que debemos saber para sustituir el cable si nunca lo hemos hecho. Si lo hemos hecho es bastante fácil, no es complicado. Quizás la tarea más complicada sea en esos tornillos que con el tiempo no salen. Son tornillos que hay que sustituir, colocarlos nuevos, ¿vale? Pero por el contrario no es complicado. Tenemos lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos el cable de la dirección mecánica, intentamos instalar en nuestro barco un cable, no el mecánico, sino la dirección, la neumática, pero al subir el fueraborda chocaba con el barco, entonces pues no se podía subir el fueraborda, se quedaba siempre bajado. Pues volvimos a decidir, en lugar de modificar todos los espejos de popa, que sería un trabajo bastante complicado, pues bueno, volver a la dirección que traía, que era la mecánica, o sea, la del cable mecánico. Si tenemos el cable, es lo ideal, desmontamos el cable, lo medimos y lo sustituimos. En nuestro caso el cable se partió por no sé qué tiempo llevaba puesto, se quedó engarrotado y se partió. Pero bueno, la medición es muy fácil, es medir todo el largo del cable desde el volante de la dirección o de la rueda del timón hasta el propio fueraborda, y dejar un margen de seguridad que dependerá de los recovecos que tenga el barco y del largo del fabricante. Si ya lo he dicho, si tenemos el cable antiguo, medimos el cable y añadimos un margen de seguridad. Si no lo tenemos, pues medimos, sumamos la distancia y sumamos 10-15 centímetros por cada recoveco que tenga, o sea, por cada esquina, por cada curva que haga el cable, le sumamos unos 10 centímetros, y elegimos siempre el cable superior a la medida que nos ha dado. Es decir, si nos da una medida de 7,5 metros, vamos a elegir el cable de 8, o el que más se acerque. Otra, ¿cómo es el cable? Pues ahí tenéis el modelo de cable. El cable tiene un vástago, que sería de acero inoxidable, que es el que va al motor fueraborda, y luego tiene una espiral que es como un tornillo sin fin, que es el que va al volante, a la dirección. Tenemos 2 tipos de cable, de 8 milímetros y de 6 milímetros, que dependerá de nuestro motor. Si el motor es hasta 60 caballos, usamos el de 6 milímetros, y si es superior a 60 caballos usamos el de 8, pero estos milímetros nos lo da la caja de la dirección, es decir, que podemos tener con 60 caballos una dirección de 8 milímetros, ¿vale? El grosor se mide en la espiral, lo tenéis aquí a la izquierda, se mide en la espiral, o sea, el tamaño de la espiral, no es del cable en sí, sino es de la espiral. Después tenemos el terminal, que sería el M58 para pequeños motores y el M66 para potencias media altas. Si tenéis alguna duda,
tienda donde os vayáis a comprarlo os pueden aconsejar. Este aparato de aquí es la dirección. O sea, los 8 milímetros dependerá de este aparato, porque podemos tener un cable, no nos vamos a fiar de que sea un cable de 6 milímetros porque mi motor no es un 50 caballos, no, porque puedo tener instalado en el barco uno de 8, no sé, depende de la instalación que hayan hecho anteriormente. Para su instalación, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es desatornillar este tornillo de aquí que sujeta el cable al fuera borda, y este de aquí que sujeta a este vástago, que es el que mueve el fuera borda propiamente. Para sacarlo puede que esté dentro, se haya quedado atorado. El nuestro se quedó ahí atorado y nos costó trabajo sacarlo. Usamos lubricante, usamos grasa y luego con un pequeño útil lo introducimos por esta zona hasta golpear para que saliera. Para ponerlo exactamente al contrario, o sea, embadurnamos de grasa bien, o primero se limpiaría el tubo por donde va, lo embadurnamos de grasa y lo colocamos. Si vamos a colocar este vástago, nos vamos a asegurar de que el fuera borda esté a la vía, es decir, esté recto, porque dependiendo del vástago nos va a dar una dirección. Y en la dirección, ¿vale?, se introduce bueno, yo desmonté toda la dirección, realicé una limpieza, le metí grasa también en los dientes, y se introduce en la espiral o el tornillo sin fin por uno de las entradas. En mi caso, a la izquierda era la entrada y a la derecha era la salida, pero bueno, puede variar el fabricante. Se introduce y se va girando poquito a poco el volante para que vaya entrando toda la espiral. El cable se sujeta, no lo he dicho antes, este hueco que tiene aquí, esta hendidura, es para que un tornillo sujete e impida que se salga el cable. Es el mismo tornillo que podéis ver aquí. Entra el cable y con un tornillo se sujeta. Y bueno, pues es sencillo, no es complicado, pero bueno, se echa un ratito bueno.